Oye, esto es un rema. Zambalá y Tobías nunca se van a unificar, ni me interesa que se unifiquen. O sea, hay gente que está ahí, que tú vas a hacer de todo para que ellos caminen contigo. Ellos no van a caminar contigo, porque ellos son Zambalá, son Tobías. Wow, ese es su propósito, de Zambalá y Tobías. El propósito de ellos en esta vida es ser Zambalá, ser Tobías, y ellos no van a caminar contigo. Pero hay gente que fueron influenciados por Zambalá y fueron influenciados por Tobías. Que ellos, cuando vean lo que tú estás haciendo con lo que yo te entrego, ellos se van a unir a tu propósito. Sean todos bienvenidos una vez más a su programa Podcast de Fe. Quiero iniciar agradeciéndole a cada una de las personas que en este último día han estado apoyándonos constantemente. De verdad, gracias por hacer posible de que este canal esté llevando, como dice su nombre, fe a cada persona que entra, da clic aquí y consume cada uno de nuestros contenidos. En esta ocasión, volvemos a traer a una persona que es uno de los videos más vistos. Si no lo ha visto, vaya a ver el video donde dice Pastor le envía mensaje a Jesús Adrián Romero. Ese es uno de los videos más vistos del canal. Luego que ve este video, vaya, salga, entre al canal y vea ese contenido que está exquisito. Y sé que de manera exquisita también va a estar este contenido. Si usted quiere conocer sobre su propósito de vida, si usted quiere conocer, si usted quiere aprender, si usted siente que no conoce su propósito, no se despegue de ahí, porque hoy, si usted no conoce su propósito, usted va a tener luz sobre ese tema. Y si lo conoce y siente que le hace falta algo, que necesita una palabra, créame que hoy también en este contenido, el pastor Francisco Morillo le va a dar una palabra de vida, de aliento y conocimiento para usted poder entender más su propósito y el propósito de Dios para con usted. Voy a permitir que el pastor, para los que no conocen, se presente. Buenas noches, pastor, ¿cómo está? Buenas noches, hijo. Es un placer estar con usted acá nuevamente en este espacio. Que sé que es un espacio que está aportando y que va a aportar mucho a lo que es la vida de aquellos que nos siguen en Podcast de Fe. En esta noche es un placer estar acá de nuevo, pastor, ¿verdad? Por la misericordia de Dios, del Ministerio de Iglesia, Lugar de Regocijo, Filipenses 4:4, y presidente del ministerio a la vez. Nos sentimos doblemente honrados. Así es, pastor. Realmente es un hombre que viene muy de abajo y ya es presidente de un concilio. Presidente, ¿podemos decir presidente? Sí, somos presidentes. Pero vamos de una vez al tema, el tema que nos atañe. Muchas personas se cuestionan y se preguntan porque no conoce su propósito. Y muchas personas se preguntan a sí mismas, ¿cuál será mi propósito? ¿Cuál es el propósito que yo tengo en esta vida? ¿Para qué yo nací? ¿O qué propósito puede Dios tener conmigo? Y la persona que se hacen esa pregunta es porque obviamente no conocen su propósito de vida. Entonces, vamos a empezar definiendo qué es propósito. Propósito es determinación. O sea, determinar hacer o no hacer. Eso es lo primero. Según la Real Academia de la Lengua, eso es propósito. Determinar algo. O sea, algo que quiero o no quiero. O en subdefecto, objetivo, descubrir, destapar algo que no se sabe y que está para saberse. En otras palabras. Ok. Entonces, la persona que se cuestiona es porque no ha descubierto ni ha destapado su propósito. Exactamente. Wow, entonces, ¿cómo puedo yo, de manera breve iniciando, que ya vamos a ir profundizando más adelante dentro del contenido? Por ejemplo, una persona que no conozca su propósito, ¿cuáles son, vamos a decir, los síntomas que puede presentar una persona que no conoce su propósito? Uno de los síntomas de una persona que no conoce su propósito es que básicamente no logra conectar. O sea, no logra conectar con nada. O sea, cuando usted no sabe hacia dónde va, pues ya llegó. Sí, exacto. Hay gente que se levanta simple y llanamente. O sea, nace el sol y él se levanta, pero no sabe, o sea, no tiene una meta, no tiene algo definido, no tiene un objetivo, porque no tiene propósito. Sin embargo, la gente que tiene propósito, o sea, cada día se levanta y como tiene un propósito, lo primero es que incluso cuando se acuesta piensa
en el mañana, o sea, porque tiene una razón, porque tiene un propósito en la vida. Y una de las cosas que podríamos decir que le impide a la persona descubrir su propósito es que no logran conocerse a sí mismos. O sea, cuando no sé quién soy, se me va a ser difícil descubrir el propósito por el cual estoy en esta vida. O sea, lo primero que tenemos que es conocernos y entender quiénes somos para poder alcanzar o descubrir lo que Dios y la vida quiere con nosotros. Así es, así es. Muchas personas que no conocen su propósito también pierden mucho tiempo. Porque, por ejemplo, se levantan, como usted mencionaba, se levantan y en el día, si tú no tienes un propósito por lo regular, cuando usted se levanta, si usted tiene un propósito y dice, ok, yo hoy a las 12 voy a comer, a la 1 voy a ir al banco, a las 3 voy a llevar a la niña al colegio y a las 5 voy a ir a predicar, a las 8 voy con mi familia. Ya usted se planifica conforme a ese propósito que usted tiene. Pero entonces las personas que no tienen propósito andan así, como a lo que, la tentativa. Exacto, a lo que agarre mi bon, como decíamos cuando estábamos muchachos. Perfecto. Como una hoja en el viento que va para aquí, es donde lo lleva el viento. O como las olas del mar, que lo mueven donde lo lleven. Bueno, las olas del mar van siempre en una dirección. Pero una hoja va hacia donde lo lleve el viento. Entonces, a veces podemos ver personas que son así en la vida. Que un día están aquí, otro día están allí, un día les gusta el verde, otro día les gusta el rojo. ¿Qué efecto negativo podría generar en una persona que pase el tiempo y no pueda descubrir su propósito a tiempo? Eso creo que es lo más trágico que le podría pasar a un ser humano. Wow. Sí, el no saber lo que quiere, el no conocer tu propósito en la vida. Es así. Es perder el tiempo. Cuando tú pierdes el tiempo, estás perdiendo lo más valioso, porque el tiempo es una suma del día a día. Así es. Entonces, cuando yo no conozco el propósito ni qué es lo que quiero, simple y llanamente estoy pasando desapercibido. Es así. Y todos los seres humanos, o sea, cada persona en esta vida nace con un propósito. Así es. Lo que pasa es que nosotros mayormente estamos esperando que alguien descubra el propósito en nuestra vida. Wow. Y eso nunca se da. Eso casi nunca se da. Al menos en términos eclesiásticos, los pastores, los líderes, vivimos, sea porque Dios nos revele o porque nosotros tenemos la habilidad, en términos humanos diría, de ver el talento o el don que está en las personas y le decimos, mira, yo creo que si te pones a hacer esto o aquello, tú podrías obtener algunos resultados. Exacto. Pero no siempre vamos a estar rodeados de personas que sean capaces de aun cuando ven cosas en nosotros, querernos impulsar a alcanzarlo. Por ende, usted debe de descubrirse a sí mismo, como decíamos al principio, debe de tapar, o sea, algo que de pronto está en nosotros y que una de las cosas que nos impiden descubrirnos es el temor. Wow. Salomón dijo que el temor pone lazo, o sea, a veces el temor a equivocarnos, el temor al qué dirán, el temor a cómo lo va a ver aquel, eso va a impedir que yo descubra mis propósitos. Así es. Las grandes cosas no son más que la suma de pequeñas cosas. Wow. O sea, las grandes cosas son la suma de pequeñas cosas. Ayer yo hablaba con un amigo, si me permite. No, claro. Esto varón, fluya que esto es suyo. Y él hace unos 14 años fue donde mí y me presentó una idea. No vamos a decir que era un proyecto, simplemente fue una idea. Una idea. Alguien que no sea un emprendedor o alguien que no sepa lo que es un propósito en la vida, quizá diría que es una idea descabellada. Ayer él se me acerca y luego de 12 años, él viene con ciertos resultados con relación a lo que él me dijo. Y él me abordó de la siguiente manera. Me dice, pastor, en el momento que yo le dije sobre aquel tema, que me voy a reservar el tema, ¿qué usted creyó? ¿Usted lo vio insignificante o qué usted vio? Digo, yo vi a un joven que aunque del todo no sabía lo que se estaba proponiendo, pero sí se estaba proponiendo algo. Y algo que hoy te ha dado resultado es que tú has sido constante. Y ninguna idea, ningún proyecto es insignificante. O sea, es. Porque lo que va a determinar si es insignificante o productivo es la constancia. Es cómo tú determines hacerlo. Así es. Vemos también que, por ejemplo, hay personas que intentan algo y no tienen constancia, pierden la constancia y abandonan eso.
Y nosotros podemos decir o podemos ver o podemos identificar a esa persona como una persona que no tiene propósito. Pero realmente sería que esa persona no tiene propósito o aunque tenga un propósito, no es constante o él no ha logrado identificar su propósito. Una persona que, por ejemplo, inicie algo, él tenga un propósito con eso y de buena primera lo abandona. Podemos decir que él no tiene propósito o que él no tuvo el enfoque para identificar su propósito. Lo primero es que cuando yo conozco mis propósitos, no voy a depender del aplauso o de lo que más digan. Y una de las cosas que impiden que la gente conecte con su propósito o se mantenga en la marcha sobre algo que tiene que ver con el propósito que él quiere alcanzar en un momento determinado, es que la gente depende mucho, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad?, de las redes sociales, de los live, ¿verdad?, y de lo que la gente pueda decir. Es que cuando yo conozco hacia dónde voy, independientemente de que usted me acompañe o no en el camino, yo entiendo que voy a llegar. Claro. O sea, porque es mi propósito. Y cuando, sobre todo como persona, conozco mi propósito, además de que sé que hay un Dios que está por encima de mí, que no permitió que yo nazca en esta vida, en esta tierra, por nacer. O sea, yo soy un árbol y como árbol yo entiendo que estoy acá para dar fruto. Claro, claro. Entonces, ese árbol va a dar frutos a la medida de que yo permita que los nutrientes que el Señor ha desplegado para este árbol que soy yo, pues caigan alrededor mío. O sea, y no depende de lo que usted diga o no. Aunque entiendo que como cristiano, como pastor, ¿verdad?, soy luz y de alguna manera, pues, tengo que conectar con la gente. Claro. Pero cuando se trata sobre todo de proyectos personales, es un asunto mío, es un asunto de Dios y mío. Y yo veo la vida de ese punto de vista. O sea, y para descubrir el propósito en la vida, lo primero que usted tiene es que identificar reiteradamente, como lo habíamos dicho, hacia dónde va. Bien. Hacia dónde va. Así es. Toda la persona, decimos nosotros como cristianos, que tiene un propósito. Las personas que no son cristianas, las personas que no siguen a Cristo, que están en el mundo, ¿realmente Dios también tiene un propósito con esas personas? Sí, yo diría que sí. O sea, es que realmente cuando se produce lo que es el coito entre un hombre y una mujer, se desprenden miles de espermas, o sea, los cuales entran en una carrera, en una batalla. Y como consejero pastoral, o sea, en consejería pastoral, siempre le enseñamos a la persona, por más fracasado que se va en el momento, que ellos nacieron con un propósito, o sea, y que usted es un ganador. O sea, yo no soy un perdedor, yo soy un ganador, porque cuando mi padre y mi madre tuvieron un coito para que yo naciese, lo primero es que Dios estuvo ahí, como él dice del salmista. O sea, mi embrión vieron los ojos de Dios. Así es. Y dentro de muchos que quisieron pasar delante de mí, yo pasé, y en eso yo debo ver un propósito en la vida. Entonces, es la mejor manera de conectar. O sea, todo ser humano, aun cuando nazca quizás con algunas dificultades físicas, vino con un propósito, vino con un fin. Usted se va a encontrar con personas que tienen discapacidades visuales, cognitivas, y entre otras, y usted ve que esa gente son exitosas en la vida. Exacto. Porque es que nadie nace sin propósito. Lo que pasa es que soy yo quien debe descubrir para qué nací. Exacto. Usted como pastor, ¿le ha tocado lidiar con personas que usted identifica que en él hay un propósito, pero él no identifica que Dios tiene un propósito en su vida? Claro, eso es el día a día de los pastores. Wow. Los pastores todos estamos rodeados de personas que el simple hecho de tú lograr confesar a Cristo, eso ya te hace ser una persona distinta. Porque no todo el mundo tiene la valentía de confesar a Dios. Exacto. O sea, es una gran victoria y es un gran logro. O sea, y para las personas que no conocen a Dios, para mí ese es el verdadero propósito que el ser humano, el primer propósito, porque el ser humano puede tener varios propósitos en la vida, pero el principal propósito que el ser humano puede alcanzar es reconocer a Cristo y adorarle con su vida. Porque muchas personas, personas que son grandes, pensantes, con mucho dinero, tienen todo y al final dicen, pero ¿para qué tanta cosa? Y ellos no logran entender que hasta que tú no logres entender que tu propósito en la vida, por encima de tener cosas materiales en esta vida, es tú adorar y bendecir al Señor, porque para eso fuimos creados. Claro. La gente entiende que fue creado
para amasar cosas materiales en esta vida. Entonces, la vida es mucho más que eso. Servirle a Dios es una de las cosas más grandes que el ser humano puede tener. O el propósito que el ser humano puede alcanzar, uno de los principales propósitos sería servir al Señor. Entonces, esas personas que están en el mundo, ellos están, vamos a decir, fuera del propósito de Dios, o fuera del plan de Dios, o aún estando en el mundo estarían cumpliendo con algún tipo de propósito. Bueno, realmente cuando Adán peca, que habría que citar, ¿verdad?, la palabra en el Génesis, claro. El hombre se desconectó, o sea, se rompió esa conexión que había dentro de Dios y el hombre. Dice que así como el pecado entró a toda la humanidad por un hombre, así también por otro hombre entró la salvación. Así es. O sea, Cristo pagó el precio. Fuera del sacrificio de Cristo, o sea, la gente estaba fuera del propósito. Pero es que cuando Cristo muere y el velo del templo es rasgado en dos cuando Él muere allá en el Gólgota, automáticamente el propósito se abre para todos. O sea, el plan de salvación. Por lo cual entiendo que por más involucrado, enlodado que esté la persona en el mundo, Dios tiene un propósito con él. De hecho, es lo que nos lleva a nosotros a predicar, porque aun cuando esa persona está ahí atada, está envuelta, entiendo que es una persona que Dios creó y que hay una oportunidad de que esa persona pueda conectar con el propósito divino sobre todo. Así es. O sea, yo creo que sí, que todas las personas, por más envueltos que estén en el mundo, están marcados con un propósito luego del sacrificio de Cristo. Así es. Vamos a entrar en una zona. Hemos hablado mucho de lo que es la fe, el propósito es la fe, pero de manera, por ejemplo, de manera secular, usted tiene un negocio, usted brega con muchísimas personas, yo sé que usted brega con muchas personas a diario. Usted como un negociante, una persona que no encuentre su propósito con el negocio, que en el negocio no le vaya bien y que está de negocio en negocio. Ahora hice este negocio, ahora hago aquel negocio y luego hago aquel negocio. Posiblemente el tipo no es negociante. Tal vez lo que es profesor. Tal vez lo que tenga que ver con alguna otra profesión, menos con ser negociante. Usted puede identificar, por ejemplo, la persona puede identificar cuando está ejerciendo algo y en eso que está ejerciendo no le va bien. ¿Cómo usted puede identificar si él está dentro de su propósito o él está contrario a su propósito? Ok, en lo que es el término secular y lo que es el emprendimiento. El emprendimiento surge por varias razones. A veces surge un emprendimiento por una necesidad, que es mayormente la razón por la cual la gente emprende. Sí, claro. Por una necesidad o porque no quiero ser dependiente. Pero no necesariamente el que yo quiera algo, eso significa de que yo dé para eso. Ahora bien, a veces nosotros no es que no sea el propósito de Dios o de nosotros que eso que hemos emprendido se dé. Exacto. Lo que pasa es que muchas veces esperamos resultados de manera inmediata. Y también que no somos constantes. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo, hay gente que es de doble ánimo. Lo primero es que para tú emprender algo, tú tienes que ser una persona determinada. O sea, ser objetiva, o sea, debe de saber lo que quiere. Claro. Por ejemplo, cuando yo puse la tienda, que fue con su suegro a propósito, que nos iniciamos, fue muy difícil al principio. O sea, iniciar con un gavetero, 2 bases de cama, en ese tiempo con unos 50 o 60 mil pesos, estamos hablando de 14, 15 años, era prácticamente imposible. Sí. Sin embargo, yo he sido constante en mi trayecto hacia lo que quiero. Ahora bien, en una ocasión alguien me dijo, estaba en la barbería, y me dice, pastor, realmente no he visto el despegue. Usted lleva como 3 o 4 años de esta gente, ¿verdad? Que sin tú pedirle la opinión, ellos viven, ¿verdad? Como los hermanos de José. Exacto. Queriendo matar tu sueño. De eso que le matan los sueños a cualquiera. A cualquiera. O sea, que hicieron una especialidad, un máster en Harvard de matar los sueños ajenos. Pero es mi sueño, o sea, es mi propósito. Es lo que quiero, es mi objetivo, es mi meta. Entonces,
también me argumentó y dijo, no he visto acá en la Corazón de Jesús, que es donde está ubicada la tienda principal, porque tenemos dos, en ningún negocio lo he visto prosperar. Y yo como hombre de Dios le dice, lo que pasa es que no lo había puesto un José como yo. Wow. Entonces, el negocio que yo puse está en manos de un José, que dice la palabra que llegando a casa de Potifar, todo lo que tocaba prosperaba. Así es. Pero no prosperaba porque era José, sino porque José primero dependía y creía al Dios que le había permitido salir de una y otras pruebas de manera constante. Entonces, para alcanzar el propósito en la vida, en el mundo de los negocios sobre todo, debe de saber que va a lidiar con personas, con la competencia, y si realmente iniciaste y obtuviste algunos resultados en primer plano, debe de acudir a lo que es el segundo plano, es la preparación. Exacto. O sea, la preparación, porque si no te preparas para competir, entonces tú no lo vas a lograr. Por más exitoso que sea o por más que Dios quiera bendecirte, es que hay unas competencias y tú tienes que prepararte para lidiar con eso. O sea, que si por ejemplo, yo tengo un propósito, Dios tiene un propósito conmigo y yo tengo que prepararme aunque Dios me haya entregado, porque por ejemplo hay personas que Dios le dice, tú vas a hacer esto, yo te entrego esto, y las personas se quedan con los brazos abiertos esperando, Señor, dame. Realmente el propósito de Dios se cumple por encima de que la persona no haga su trabajo para alcanzar el propósito que Dios le ha prometido. Hubo un tiempo donde de alguna manera creo que hasta se enseñó eso. Wow. El abre tu boca que yo te la llenaré. Ay, Dios mío. Y eso se da no solamente en lo que es la iglesia, sino en términos seculares. Así es. Las cosas no se dan, las cosas se hace que se den. O sea, realmente cuando Dios le entrega algo a alguien, no necesariamente te lo va a entregar terminado. Wow. José soñó un sueño. Así es. Se lo contó a sus hermanos, tocando, ¿verdad? O tomando como referencia ese personaje. Así es. Pero cuando él contó el sueño, era un sueño. Sin materialización alguna. Sin materialización alguna. Aunque sus hermanos, movidos por el enemigo, se llenaron de odio y fueron los que impulsaron a José al propósito. Lo empujaron. Porque hay gente, por eso es que es importante que te conozca. O sea, una de las cosas que debe hacer alguien que para identificar su propósito, como decíamos en el principio, es conocerte. Claro. Y saber quién es que te está permitiendo tener esa idea o ese planteamiento que te llega a la cabeza. Entonces José simple y llanamente soñó un sueño, pero a él no le dijeron que iba a ir para el palacio. Wow. Y aún así... Pero aún así se le hubiesen dicho que iba a ir para el palacio. A lo mejor él se emociona, pero si le hubiesen dicho todo lo que iba a pasar antes de llegar al palacio, él le dice a alguno de sus hermanos, mire, quítenme la vida y dejémoslo así. En estos tiempos, tomando como referencia la historia de José, puede haber personas que maten los sueños o los propósitos de alguien, porque a José ni sus hermanos pudieron detener su propósito. Claro. Pero hoy en día, a veces la persona hace mucho caso a la circunstancia y pasan un proceso muy difícil y se detienen. O le hacen caso a palabras que personas le dicen y por no tener una buena identidad, le dicen, tú no lo vas a alcanzar, tú no vas a llegar, tú no das para eso. Y ellos escuchando esas palabras se detienen. ¿Puede realmente una persona destruir o detener el propósito de otra?